Hablemos un poquito del tema del sufrimiento en niños menores de 7 años, porque se ha hablado de que los niños menores de 7 años no tienen una clara percepción de la muerte, y por eso se puso un límite para la eutanasia en niños menores o mayores de 7 años. Se les concede a los niños mayores de 7 años, pero de 7 para abajo hay un vacío. ¿Cuáles son los criterios de dignidad y de sufrimiento que podrían tener lugar acá en niños menores de 7 años? Bajo su perspectiva, que trata Ujú. niños y todo, ¿estos niños sufren? Niños con esta alteración, por ejemplo, antes de los 7 años, y los que llegan a los 7 años, ¿sufren? Ahí hay una pregunta interesante. Vamos a hablar de lo técnico y luego Mm, le agregamos otros componentes. Voy a hacer referencia a una clasificación muy interesante que se llama la ACT, es de la Association eh, Children Palliative Care, que es como la Asociación Británica de Cuidados Paliativos. Y introduzco el tema de los cuidados paliativos porque también para este caso en concreto y las especialidades que entran en juego, decir, oiga, pero si ya existe una nueva terapia, de pronto era paliativo antes porque no había nada que hacer. Primer error, creo yo, conceptual, de creer que lo paliativo es cuando no hay nada que hacer. Y poco la perspectiva de esta clasificación dicen, mire, es que debemos clasificar las enfermedades o aproximarnos, eso es algo muy médico también, los seres humanos lo hacemos, para poder entender el fenómeno. Porque no todo el sufrimiento, ya está apelando al sufrimiento, es igual en todas las situaciones. Entonces, esta clasificación propone 5 tipos como de patologías o enfermedades a clasificar o a mirar. El primer grupo son aquellas enfermedades que tienen un tratamiento, pero ese tratamiento puede fallar y puede llevar pues, a unos desenlaces tanto de enfermedad, de complicaciones y obviamente de muerte. El ejemplo típico es el cáncer. Entonces, también se ha venido avanzando y hay terapias, tratamientos para abordar el tema del cáncer, pudieran ser efectivos, pero pues también pueden fallar. Y en ese transcurso, el objetivo, digamos, terapéutico paliativo, mejor, el objetivo paliativo, es hacer un acompañamiento del diagnóstico. En el segundo grupo están como aquellas enfermedades que son catastróficas, pero una tecnología o una intervención puede ayudar a prolongar la existencia y está en miras de mejorar la calidad de vida. Otro tema que vamos ahorita a hablar de qué es calidad de vida. El ejemplo típico ahí es la fibrosis quística. Entonces, claro, sabíamos que era, pues, tiene una forma de presentación diferencial, variada, pero con las intervenciones en salud hemos podido tener chicos a los 30 años, adultos a los casi 35 años, según la manifestación de la enfermedad que pueden vivir. ¿Bajo qué condiciones? Ese es otro tema a discutir. El tercer grupo es donde cae esta enfermedad que nos convoca, la atrofia medular espinal. Son aquellas enfermedades que independiente de la terapia, el desenlace generalmente es fatal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahí hay una tensión entre los grupos de neurología, de neurociencias, los cuidados paliativos, el enfoque pediátrico, porque claro, aquí se abre un nuevo paradigma. Oye, de pronto sí, es cierto que va a terminar en la muerte, pero mire que hay una terapia, pero mire es que hay que cogerla en perspectiva. Entonces, esa enfermedad caería en este grupo. El grupo 4 van a ser aquellas condiciones donde, digamos, son enfermedades crónicas, eh, digamos, de largo aliento, que no implican per se muerte inmediatamente, pero que pueden comprometer como la vitalidad y la forma de vivir. Un ejemplo puede ser una diabetes, diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Entonces va a tener, es una enfermedad que tiene un tratamiento claro, tiene una forma de abordarlo, pero obviamente tiene unos impactos en la calidad de vida. Y ahora se agrega una quinta categoría que se llamaría como cuidados paliativos perinatales y neonatales, porque también ya se sabe que se debe mirar con otros ojos esta condición de vulnerabilidad de los recién nacidos y los niños que están en proceso de formación inútil o siendo fetos. Entonces, ellos estaban ahí como metidos en las 4 categorías, sale esta quinta categoría como para decir, mira, hay una condición particular de mm. vulnerabilidad que debe ser tratada de otra manera desde las enfermedades que tiene este grupo poblacional. Entonces, con esa perspectiva, y me acerco al tema de los cuidados paliativos, porque yo creo que hay una visión interesante. Si vamos a ver los cuidados paliativos como tal vez, ahí hago una anotación, como lo ven de pronto los grupos de adultos, de que es que solamente es al final de la vida, pues sí, realmente no debería aparecer ahí los cuidados paliativos en estas condiciones. Sin embargo, si la perspectiva se amplía, como hace la invitación la OMS, y es, oye, una persona que tenga una enfermedad crónica, una situación con la que debe también aprender a vivir,
su trayectoria de vida se va a modificar, pues los cuidados paliativos tienen una cabida. Y ahí, si ustedes se dan cuenta en esas 5 condiciones, hay unas situaciones de dignidad, porque la dignidad está presente en todos, como seres humanos, pero la vulnerabilidad frente a la patología de enfermedad es diferente. Muy interesante lo que nos cuenta el doctor Jeffrey, porque frente al caso que presentan los informantes y frente a estos tipos de esta enfermedad, saber que de todas maneras son letales en el momento actual, aún con terapia génica, lo pone a uno desde la perspectiva bioética en las cuestiones de justicia y proporcionalidad de los tratamientos, pues un medicamento que cuesta entre 5.000 y 8.000 millones de pesos, Sí. ¿no? 2 millones de dólares a Sí, precios de hoy. tienen razón los padres de tener muchos problemas para recolectar ese dinero, están lejos incluso de las clases altas en Colombia, ¿sí? Y da mucha tristeza verlos de parque en parque, como muestra el video, recogiendo dineros que no van a estar a ese nivel y que uno se pregunta si estarán informados ellos de el pronóstico del caso, que ya es de consulta y atención y de consideración terapéutica tardía. Entonces, cuando es el sistema de salud el que carga con esos gastos, siempre está la pregunta, bueno, esos 8.000 millones de pesos pueden ser necesarios para aplicarlos en casos de mucha urgencia, de situaciones muy sencillas de tratar, ¿sí? En los casos pediátricos, eh, por desnutrición, por enfermedades infecciosas, niños que están en cuidado intensivo de manera transitoria realmente para salvarle la vida, porque el tratamiento de la enfermedad que lo llevó allí es de un tratamiento fácil. Y no estamos frente a situaciones que en otros países habría que ver en qué cantidad de casos está el Estado financiando esto o tiene las capacidades para financiarlo. Es un tema delicado, complejo y sensible, pero hay que tratarlo. Sobre los cuidados paliativos, pues para adultos se entiende no solo para enfermos desahuciados terminales, sino tiene por ley que aplicarse también en los enfermos crónicos, ¿sí? Entonces dio O el cambio sea, de paradigma sí, también. pero la gente cree que decirle que va a cuidado paliativo es porque ya no hay nada que hacer y va para la muerte. No, señor. Muchas enfermedades crónicas que son la mayoría, ¿sí? Y que están sufriendo, porque esos sufren más tiempo que los terminales, que sufren solo 6 meses, los crónicos sufren toda su vida, años enteros, largos. Ellos necesitan cuidado paliativo, un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, porque tienen que manejar, dialogar esos diferentes colegas para el uno no estar haciendo unas cosas y el otro otras, para el manejo delicado de la información, etcétera. Entonces, imagina uno que esta familia ha recibido todo el apoyo, no solo en cuestiones de rehabilitación, de mantenimiento de sus condiciones, sino bajo el enfoque de cuidado paliativo, que incluye lógicamente la información completa sobre el pronóstico, el tiempo de vida, para que puedan ellos dimensionar desde su propio punto de vista también, no solo de la sociedad, el tipo de esfuerzo que están haciendo. Bueno, entramos aquí al problema en general de si vemos usted y yo como importante o no la pregunta por la consideración de la muerte digna en Colombia para niños menores de 7 años afectados de una enfermedad que los tiene en situación mm, de agonía, como alivio o sedación paliativa en la agonía, en situación terminal o en situación crónica, la muerte digna para este espectro de edad y de situaciones. Mm, Pues yo diría, para introducir el tema, que hay un vacío legal constitucional en Colombia porque es el grupo de edad que no se ha el Estado ocupado
de la posibilidad de la muerte digna en estos bebés en estos niños. Y nos llevaría de inmediato a reforzar qué es eutanasia y qué es muerte digna, que se ve muy claramente, precisamente. No son iguales, como se propaga por todos los medios de comunicación. Incluso la Corte lo ha hecho y el Ministerio, para que la gente crea que es lo mismo. No es lo mismo. Quien efectúe un acto de activo para la muerte de estos niños de menos de 7 años por sus condiciones de indignidad y sufrimiento, todavía en Colombia está eso calificado como un homicidio, como un homicidio, pues sí, con cierta atenuación, homicidio pietístico, pero en el Código Penal todavía hay sanciones de años de cárcel. Entonces, no es que hoy en día se pueda hacer eso y mostrar los medios de comunicación rompiendo la intimidad de los pacientes, porque quien lo haga está escrito realmente en la eutanasia, que tiene responsabilidad y tiene culpa y tiene pena. Habría que llevar a la sociedad a que también pase esas situaciones de la situación de la eutanasia a la situación de la muerte digna, o sea, a la legalidad bajo criterios de derecho, criterios sociales, criterios éticos, incluso bajo la perspectiva religiosa, que hay que entenderla, definiendo cuál es el grado de autonomía que tienen los padres y cómo se maneja ese tema. Entonces, yo quería, antes de pasar a lo que tenemos en mente para más adelante, preguntarle al doctor Aragón cómo es su percepción en el mundo pediátrico en Colombia, lo que usted oye decir a sus colegas, por las cosas que pasan por su cabeza, las situaciones que ve frente a la eutanasia en menores de edad y específicamente en estos casos de menos de 7 años. Sí, ahí voy a referirme otra vez al concepto de dignidad y ahí venimos como a la discusión como especialistas en pediatría o nos dedicamos al cuidado pediátrico. Y es que es llamativo que tanto los que están a favor como los que están en contra de la eutanasia o de otras formas, digamos, del morir dignamente con intervención médica, es que los que están a favor de la eutanasia dicen, es tan indigna la situación de vida que una forma de restaurar o de reconocer esa dignidad es aplicando estos procedimientos eutanásicos o de intervenciones desde la medicina. Pero también los que están en contra dicen, no, es que eso atenta con la dignidad humana porque la vida es algo genérico, universal, y cualquier acto que esté en contra de esa situación, pues va en contra inclusive de nuestro compromiso social de luchar siempre por la vida, propender por el bienestar del paciente, lo mejor para el paciente. Entonces mire que a pesar de que son aparentemente dos orillas opuestas, apelan al mismo concepto desde dos variantes. Y eso es lo que vemos, digamos, en la práctica de los médicos. Ahí, indiscutiblemente, por más objetivos que queramos ser, pues los médicos somos seres humanos. Entonces, nos basamos en hechos, pero tenemos una carga valorativa y de juicios que son nuestras experiencias de vida, desde la casa, el colegio, la universidad, lo que hemos vivido como personas, pues van a marcar esas decisiones. Y ahí viene un punto yo siempre apelo a eso. En la antigua Grecia había una diferencia clara entre doxa y episteme. La doxa, para resumirlo, es como empezar a hablar carreta, tener la opinión, que es importante, sí, en ciertos contextos es importante tener opiniones, pero creo que ya apelando al tema de que somos médicos, la episteme debe ser la que debe guiar nuestro faro en las decisiones. Partimos tal vez de la doxa, nos profundizamos, lo analizamos, lo discutimos, pero la idea es llegar a la episteme. Entonces, en ese sentido hay una mezcla de todo. Obviamente es entendible y las personas tienen también el derecho a la objeción de conciencia. Y aquellas personas que tengan unos principios religiosos o no religiosos muy claros, donde su concepción de vida es X o Y, donde dice, mire, yo no voy a hacer ninguna intervención para producir la muerte de alguien, eso se entiende. Pero también tenemos que diferenciar en que esa es mi postura como persona, pero yo no puedo pasar por encima de los derechos de esa otra persona ya que está sufriendo. Y es ahí donde viene la discusión, porque, y eso no solamente pasa en niños, se matiza y se complejiza más, pero pasa también con los adultos.
y es que queremos sobrepasar inclusive la decisión o la condición de vida, yo que entiendo por vida como paciente, y lo quiero superar porque yo soy la persona que soy el médico que aparentemente orienta la situación, pero le estoy dando una carga orativa muy fuerte. Saber diferenciar esas dos cosas, pues ese es el quid del asunto y es lo que tenemos que hacer como médicos, de saber yo tener claros mi postura, mis principios, mis valores, entenderlos de mi paciente y en este caso, que hablamos de familias también, las de la familia en la que está inmerso el niño, poder poner a dialogar las tres. Porque también hay un punto, a veces nos dicen, no, es que usted tiene que ser objetivo, aíslese, no se relacione, y eso es un graso error en estos temas, digamos, de la muerte digna, de una enfermedad que es catastrófica y tiene una serie de desenlaces muy nefastos, pues no podemos decir, yo me aíslo de la situación de la familia que atiendo. Entonces, al ponerlo en perspectiva, están los médicos que dicen, no, pues es que ¿cómo vamos a hablar de la muerte de un niño si un niño es prospecto, es futuro? Y ahí también vienen inmersas unas condiciones de qué entiendo por infancia y adolescencia. Digamos que Foucault lo puso muy claro en uno de sus libros, no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero decía, mire, la muerte era tan frecuente y tan común en los niños que eso se rompió fue con la modernidad. Y cambia el paradigma. Entonces, nosotros los médicos pediatras de este siglo nos paramos desde esa perspectiva. ¿Cómo se va a morir un niño si tiene 6 meses? ¿Cómo se va a morir un niño si tiene 2 años? ¿Cómo se va a morir alguien de 15 años si tiene toda una vida por delante? Visto en futuro. Pero eso realmente es algo reciente en la humanidad. Eso no, llevamos más bien pocos años, 200, 300 años como con ese pensamiento. Y no estoy diciendo que entonces los niños tienen que morirse porque sí, no. Pero sí tenemos que clarificar que hay condiciones como esta enfermedad que nos trae hoy, que el curso de la enfermedad es la muerte. Y ahí viene un tema y un temor muy, muy particular arraigado en los pediatras. Ahí lo digo así, obviamente es mi opinión, ahí sí es mi doxa, es que somos tanatofóbicos. El pediatra, porque claro, lo ve en perspectiva, futuro, el niño que se desarrolla, la gran mayoría de niños van para allá afortunadamente. Pero el punto está en los que no lo pueden hacer o los que súbitamente no lo van a tener. Eso también pasa. Entonces, ese tema tan atofóbico de que me da miedo hablar de la muerte, yo lo rechazo, yo soy una persona que salvo vidas, y eso es uno de los fundamentos de la medicina, claro, tenemos que hacer lo mejor y lo que esté disponible para nuestros pacientes a nuestro alcance, pero ser racionales y ser humanos y compasivos en ese, porque técnicamente esta tecnología vale X plata, pero se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Qué tan real y fáctico es que se haga? Es otra historia. ¿A quién va dirigida esa terapia y cuál es el objetivo de esa terapia? Es vivir por vivir. Es vivir para que el niño se sienta pero no pueda comer. Es para que el niño respire a través de una traqueostomía, un respirador y no lo haga autónomamente. Porque ahí se está poniendo en juego es el concepto de vida y el concepto de muerte. Pero los pediatras sí estamos ahí un poco divididos. Yo puedo decir que soy de la minoría, de la inmensa minoría, donde, oiga, la muerte hace parte del curso de vida, independiente de la edad. Todos los médicos lo sabemos, pero queremos y rechazamos un poco ese concepto. Y obviamente nosotros los médicos somos la manifestación de la sociedad, porque la sociedad, y sobre todo en Occidente, y sobre todo con una cultura latina, somos tanatofóbicos. Se parecen cuando se colocan en esa perspectiva tanatofóbica, se parecen los pediatras a los geriatras, que tampoco quieren dejar que se muera el viejo, ¿no? Ahí estamos en ese cambio de concepto, pero sí es Se cierto. encuentra uno en el domicilio que lo llaman a uno para orientar a las personas que están pensando en la muerte digna anticipada y se encuentra con el geriatra que está pensando en que siga viviendo con sus tratamientos. Y eso obligaría a un diálogo frente a la familia, que es lo que se debe hacer y en algunos casos he tenido la oportunidad de hacerlo, frente a la familia plantear las dos visiones del geriatra que quiere mantener el tratamiento de la persona frente a una persona que pide la muerte anticipada y una familia que está muchas veces dubitativa, ¿sí? Para que se aclarara en una especie de junta médica interdisciplinaria y se oriente a los casos para que para que no se defina de manera emocional. Para los que no saben de este tema, es importante saber que como la muerte digna tiene varias variedades, en los pediatras ellos aceptan sin ningún problema lo que es el cuidado paliativo para los Ujú. niños, que es una forma
de vivir dignamente y de morir dignamente también, ¿no? También aceptan limitar el esfuerzo terapéutico si la familia claramente acepta todo el informe, ante un informe del pediatra, que este niño no es para intervenir, para prolongar su vida, porque está en estas condiciones y van a venir tales cosas. También pueden los pediatras analizar eso. Incluso la no reanimación, que es otra forma de morir dignamente, no reanimemos. En los niños no hay suicidio, que es otra variedad de muerte digna. Lo que estamos hablando principalmente es sobre el tema de la interrupción activa y Ujú. directa de la vida, o sea, de lo que se llama, yo llamo eutanasia cuando es ilegal y muerte digna cuando es legal, ¿sí? Entonces estamos hablando de la posibilidad de ampliar las sentencias de la Corte Constitucional, pedirle a la Corte Constitucional de Colombia que considere la situación de estos niños menores de 7 años en estas condiciones para la muerte digna por un procedimiento no solamente el de los cuidados paliativos y no reanimación y limitación del esfuerzo terapéutico, sino el caso concreto de lo que llama todo el mundo eutanasia, la interrupción de la vida o la anticipación de la muerte, como mejor se cabe decir. Entonces, conversemos un poco, doctor, sobre, para terminar, ¿qué tenemos nosotros en mente? ¿Qué hemos conversado respecto a una segunda reunión? ¿Cuál sería nuestro tema si vemos que al público le interesa? ¿Qué sentido tendría hacer un segundo diálogo con usted para aprovechar sus conocimientos, su experiencia y todo esto, para aprovechar el diálogo? Y luego, si tendría sentido un foro, citar, organizar nosotros, promover un foro eh, en el primer semestre del año entrante para tocar el tema álgido que es la, la despenalización y la regulación de la eutanasia en niños de menos de 7 años. Bueno, Hablemos de nuestra próxima reunión, si habría una segunda, sería útil o no. yo creo que sí, ahí nos quedan todavía temas para hablar, ¿no? No hemos todavía visto la perspectiva del desarrollo, la psicología del desarrollo, cómo se va dando ese proceso madurativo, el desarrollo moral de los niños. Ese es un Mm, tema aquí crucial que hay bastante teoría psicológica al respecto, pero también vivencial, experiencias vivenciales de cómo es que un niño va adquiriendo esa capacidad de entender qué es bueno y qué es malo. Para niños ya Más, mayorcitos de este que pero estamos también desde los conversando. pequeños. Ujú. Obviamente, sí, hay unas condiciones cognitivas, neurológicas que lo van a condicionar, de eso no hay duda. Y pues la idea sí es hacer una segunda conversación sobre esos temas. Pero aprovecho lo último que mencionaba de eutanasia. Digamos que como lo ha concebido la Corte Constitucional y la normatividad en Colombia, aclarando que no hay una ley, no hay una ley todavía en Colombia. Somos de los primeros países de Latinoamérica que hemos trabajado este tema, pero no hay una ley. De hecho, ahí nos ganó Uruguay, que hace poquito sacó una ley para regular la eutanasia en adultos, ¿no? Todavía. En niños ahí todavía quedan unos baches. Pero digamos que hay un tema ahí clave y es que con base en ese concepto que ha trabajado la Corte Constitucional, la eutanasia va asociada a un concepto que es la autodeterminación. Entonces, claro, uno va a decir, una persona que es autodeterminada es una persona autónoma, que tiene claridad de su condición de vida, que tiene unas condiciones neurológicas, y ahí vuelvo a insistir en ese punto porque ese es el debate de fondo, que los adultos que pierden sus capacidades cognitivas, tienen una demencia, pues pueden acceder a la eutanasia, ya se está regularizando y regulando en Colombia. Entonces la pregunta de fondo es, ¿y si un niño que es potencia y no lo tiene, puede acceder a ese derecho? Van a ser unos que decir tajantemente Yo que digo no. que sí Ujú. porque como el principio básico no es la autodeterminación, sino la dignidad. Ahí viene el punto de debate. Entonces la dignidad es la que entra aquí a funcionar, porque autodeterminación no la hay. Exacto. Entonces la Y dignidad nunca la va a sí. ver. Ahora, ¿quiénes hablan de la dignidad y de la indignidad de este niño? Lógicamente todo el mundo inmediatamente dice los Ujú. padres, ¿sí? La sociedad tiene un lugar El importante, Estado. la ciencia, el Estado tiene un lugar importante. Entonces,
el consentimiento sustituto que ya la Corte aprobó para adultos incapacitados respecto a la decisión de si muerte digna anticipada o no. Ya la aprobó el consentimiento sustituto la Corte Constitucional para enfermos crónicos. Aquí tendría un lugar en los niños que sean enfermos Ujú. crónicos, pero como son vulnerables en mucha mayor medida que la vulnerabilidad que tienen los enfermos de todas las edades, va a ser más delicado y más interesante el diálogo. Esa es la Pero segunda parte. adelantémoslo a la gente un poco, nuestro tema de la próxima reunión, para adelantar ese capítulo, como hacen en los programas de televisión. No se pierda el próximo capítulo porque vamos a hablar del protocolo que existe en Alemania para la muerte digna anticipada en menores de edad y en menores de 7 años. Sí, es el famoso protocolo de Le doy, Groninger. le doy la palabra, doctor. Sí, el protocolo de Groninger. Obviamente lo que queremos con estos espacios es problematizar y polemizar un poco. Ujú. Y aquí no queremos ni decir que es que así tiene que ser, ¿no? Son nuestras posturas, son nuestras reflexiones, pero también yo creo que es llevar a la sociedad y a la comunidad a que también se lo plantee. Entonces, así como trajimos el caso de este niño con esta condición de la atrofia, para la próxima vamos a hablar del protocolo que se creó en Alemania ya hace unos Como hacia 18, 2005 por ahí, ¿no? 18, 20 Primeros años, años del siglo ¿sí? XXI. Donde decían, bueno, podemos hablar de eutanasia en recién nacidos neonatos que tengan enfermedades complejas que son incurables. Y Y que el, son una lista sí, de unos 10 casos o algo más, ¿cierto? sí, entonces vamos a hablar de ese tema para llevar y trasladar estos conceptos del sufrimiento, la dignidad, dónde está la autonomía para poderlo definir y problematizar, y bueno, la eutanasia, ¿dónde queda? En la autodeterminación, queda en la dignidad. ¿Qué otras consideraciones hay que considerar? Muy bien. Así como se ha hablado en la Corte de traer los protocolos de Bélgica, de Holanda, de Estados Unidos, pues miraremos lo que hay en Alemania. Muchas gracias, doctor, por su aporte tan extraordinario. Me encantará mucho hacer una segunda presentación para el público que esté interesado en este tema.